refinería. Pero en principio tampoco están haciendo campaña de tirándoles tanto. O sea, que no es tan bestia como están queriendo vender muchos. Quiero decir, de No, a esfuerzo ver, les tienen que estar haciendo. sí, no, pero Veamos, a ver, veamos la comparación con el Líbano. En el Líbano han muerto 1.500 civiles. Supone que en Irán eso hay que multiplicarlo por varias veces. Están bombardeando comisarías, destacamentos policiales. Y si ese destacamento policial, o esa comisaría, o esa oficina de los Bajlis está en medio de una cuadra, por muy que quieran ser precisos, se llevan puesto 20 metros a la derecha, 20 metros a la izquierda y 30 metros detrás de esa comisaría, esa base o esa oficina. Ahora, es un país grande, son 90 millones, si mal no tengo entendido, me estoy confundiendo con otro país. Son 90 millones, sí. Los daños son importantes, pero no afectan a la mayor parte de la población. ¿En qué sentido? Que no se han cargado 1 millón de personas, eh, han afectado aproximadamente unos 2.000 edificios Sí, y pero unos 60.000. perdona que te corte, si no no es Sí, que afecten inmediatamente o directamente a 1 millón de personas, es que las consecuencias de lo que están haciendo ahora pueda realmente después afectar no a 1 millón, sino a 200.000. ¿Sabes lo que te quiero es decir? que, En tema sí, de sí, sí, agua, tema de electricidad, a ver, hay que ir por partes. Las sanciones económicas están afectando a los 90 millones desde hace varios años, ¿correcto? Tema 2. Agua. Irán va por el tercer año de sequía total de agua. Los diques están a su mínimo histórico y la mayor parte de la provisión de energía eléctrica de Irán es hidroeléctrica. Tercero, le han pegado a una central eléctrica y luego se abstuvieron de pegarle por el tema de que Irán de inmediato le pegó a una central eléctrica de un país del Golfo. Ahí sí, no es asimétrico, sino simétrico. Si vos me haces pupa en algo que es crucial, que es infraestructura civil, que ayuda al esfuerzo bélico, obviamente, todos lo sabemos, pero si me estás jorobando esto, yo te jorobo otra cosa. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los bombardeos norteamericanos se han especializado pura y exclusivamente en todo lo que está bajo tierra y que la Fuerza Aérea Israelí, por sus bombas y sus aviones propiamente dichos, no pueden llegar. Entonces ahí sí Estados Unidos está ampliamente colaborando con los B-52, los B-1, B-2 y no sé qué otra letra hay de por medio. Eso es cierto. Ahora, el resto del esfuerzo de los bombardeos no están haciéndolo la aviación norteamericana, sino la israelí. Y la israelí se está quedando sin objetivos duros, que son, por ejemplo, destacamentos, cuarteles, caminos adyacentes a instalaciones militares. Por lo que si quieren seguir el ritmo de bombardeo, le van a tener que comenzar a pegar a target blandos, lo cual va a multiplicar la cantidad de Claro. civiles, necesariamente. Ahora, yo me gasto de mi vida casi 1 hora viendo los distintos canales iraníes. No entiendo farsi, no leo farsi, pero sí veo las imágenes. Y hay permanentemente manifestaciones a favor, no del gobierno, sino del país como tal. Centenares de miles o millones. Al día siguiente que se lo cepillaron a Jamenei, salieron decenas de millones de personas a las calles. Cada vez que se cepillan a un alto jefe de la Guardia Revolucionaria, una cosa así, lo entierran a los 3 o 4 días, porque hay situación de guerra, o sea, no, los funerales habitualmente, en la tradición islámica, se rememoran a los 40 días,
acá se hace de inmediato el entierro, etcétera, y son centenares de miles de personas. Hay, no sé si salió, porque yo veo, en Irán veo exclusivamente la televisión de Irán, lo que sale de Irán en Twitter no lo veo, lo paso de largo, y sí sobre Irán, obviamente leo toda la prensa occidental, los diarios a los cuales estoy suscripto. ¿Cuál es el tema? Que el sistema político no lo han quebrado, la población civil, que lo ve esto como una agresión externa, más allá de una cantidad apreciable que está a favor del sistema islámico, como los que no están tampoco, lo viven como un ataque de un país extranjero. Entonces, el quiebre en la sociedad civil tampoco lo han logrado. Por el contrario. En tercer lugar, se está corriendo el riesgo que tome la conducción política del país en los próximos meses, etcétera, los sectores ultraduros y que digan, estas fatuas son papel mojado. Nos ponemos a hacer aunque sea una nuclear, aunque sea chiquitita, pero no la ponemos a hacer. Los objetivos de la guerra, conforme se desarrollan, cualquier conflicto pasa de la misma manera, lo vimos en Ucrania. El objetivo de la invasión de Putin de Ucrania fue, en X cantidad de días, producir un quiebre dentro, por shock, de las instituciones y de las Fuerzas Armadas ucranianas, hacerse el poder, ocupar Kiev en una semana, 2 semanas, 3 semanas, poner un gobierno que le sea licto e irse. ¿Qué ocurre? Que cuando no lograron eso, los objetivos, el Kremlin los tuvo que cambiar. Bueno, acá está pasando lo mismo, pero con cámara mucho más rápida. Más allá de los pretextos de la guerra, como que Irán iba a realizar un ataque preventivo, o que estaba a punto de obtener la bomba nuclear que hace 20 años que está siempre a 3 semanas de conseguirla, o que estaban a punto de estrenar un misil que iba a llegar hasta la ciudad de Nueva York, que son cosas delirantes, absolutamente, pero que sirven para la opinión pública mundial, porque hay un montón de gente que las cree también a pie juntillas. Lo cierto es que esta operación se inició, si nos yo me baso, yo leo la prensa israelí, no solo el diario que yo estoy suscripto, que es Haaretz, que es de la izquierda israelí, sino los diarios conservadores, no los de extrema derecha, pero los conservadores, los que son de derecha clásica, de Jerusalem Post, The Time of Israel, Yediot, y de ahí obtengo también mucha información de inteligencia, leyendo la prensa israelí. Habiendo ahora IA, no sabés hebreo, pero en un clic tenés todo en perfecto castellano redactado, etc. Israel, a través de su inteligencia que tiene desde hace años, llegó a una conclusión errónea. No por los diarios como el New York Times, Washington Post, The Guardian, etc., sino los propios diarios israelíes le están echando en cara a su liderazgo que haya leído tan mal la situación dentro de Israel. Que había oposición, sí, que había quejas económicas, sí, que hubo una oposición armada también, pero que eran básicamente el 90% eran baluchis, kurdos de Arabistán, azeríes, todos los que vienen desde hace décadas tratando de sacarse de encima, no al sistema islámico, a los iraníes, porque son fuerzas separatistas, provincias importantes y provincias muy pobladas. Entonces le echan en cara al liderazgo que si leyeron que esto era ahora porque era la mejor oportunidad, han metido al país en un engorro, porque hay que seguir adelante. Y es lo que le está pasando a Estados Unidos e Israel. Israel tiene que persistir en esto, con independencia de su otro plan, que es el más importante para ellos, que es quedarse con el sur del Líbano una vez por todas y se acabó.
la opinión pública, si bien está consolidada respecto al tema de Hamás y al caso de Hezbollah, no está tan convencida con el tema de Irán. ¿Cuál es el tema en esto? Que el liderazgo sigue persistiendo, entonces tiene que duplicar o triplicar la apuesta. Y el otro temor que hay, siempre leyendo la prensa israelí, es que en un determinado momento los iraníes concedan parte importante de lo que le está exigiendo Estados Unidos a Israel quede, como se habla en el fútbol, con el pie cambiado, con la pierna cambiada, y que los americanos se marchen, porque con independencia de estas victorias imaginarias de Trump, ¿no? Eh, que los dejen en una situación de engorro. Entonces, la capacidad aérea que tiene Israel no es la suficiente y tan poderosa como la de Estados Unidos como para demoler Irán. Ese es el tema. Y simultáneamente porque si ellos realmente quieren, honestamente, conseguir los objetivos de finales, tienen que comenzar a atacar a mansalva los blancos blandos. Y si no lo han hecho ahora, o es por una prudencia de parte del liderazgo o por parte de presión de los Estados Unidos. Eso es imposible saberlo como tal. ¿A qué denominamos como blandos, Coldo? Eh, Específicamente pegarle a hospitales, pegarle, hicieron una prueba con una universidad, pero pegarle a todas las universidades. Las universidades siguen teniendo clase como cualquier día común. Le pegás a una universidad y en ese momento estudiando 20.000, 30.000 personas. Es la única manera, porque así como yo veo televisión iraní, el liderazgo, los sectores militares y los sectores políticos israelíes también lo están viendo. O sea, se están dando cuenta que no los están quebrando a nivel de sociedad civil. El sector más duro del liderazgo quiere quebrar a la sociedad civil iraní. Y la única manera de quebrar una sociedad civil iraní es ir por los blancos blandos como hicieron en Gaza. ¿Qué Es ocurre? que, por lo que estás diciendo, es una masacre. Y, Bueno, y a ver, no al Irán no tiene el tamaño de Gaza. Gaza es, entre comillas, exactamente. manejable. Y como no El haya tem- algo interno, complicado no, lo de no, Irán. no, 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 Porque no, además no. el régimen tiene muchos afectos. El país tiene 90 millones. Yo no sé cuántos hablábamos el otro día de 10 millones, lo habíamos leído o algo así. Lo hablaba con el coronel Ozalacay, no lo recuerdo. eh, de afectos. Otros no, otros eran tibios y otros estarán en contra, lógicamente. Es complicado, o sea, el jardín en el que se han metido es muy complicado. O sea, Israel sí conoce cómo está aquello. Estados Unidos se ha metido como un elefante en una cacharrería. Sin un objetivo claro, o si el objetivo A que ver, tenían claro hoy, no, era tirar el régimen, pues se han equivocado. Iván, el Sí, día 2 o el 3 de marzo comenzaron a caer los drones iraníes sobre los hoteles internacionales de los países del Golfo. Ellos dijeron que le estaban apuntando a esos hoteles porque ahí había tropas norteamericanas. Ante eso, el 95%, el 99% de los analistas y comentadores y tertulianos dijeron es absolutamente mentira. Es porque quieren atacar objetivos civiles. Tuvimos que esperar a un artículo del New York Times, en donde resulta que cuando recibieron la orden de atacar a Irán, uno, evacuaron a la mayor parte de las bases que tienen en todos los países aliados del Golfo. Dos, esas tropas las comenzaron a alojar
sí o sí, en todos los hoteles que había, en todos los países del Golfo. O sea, su oficialidad, tropa mucho menos, parte las dejaron en las bases para que pudieran seguir siendo operativas. Lo cual demuestra que se lanzaron una guerra Estados Unidos sin tomar en cuenta que esas bases las tenían sobrepobladas y, en segundo lugar, las defensas antiaéreas que tenían no eran en suficiente magnitud para preservar a sus propios efectivos. Por eso se vieron obligados en 24 horas a evacuar decenas de miles de soldados a los hoteles internacionales. Lo cual habla de una locura desde el punto de vista operacional. Improvisación. Sí. Y además Improvisación política. una decisión política, correcto, ahí va eso. Y no militar, porque los militares norteamericanos son muy capaces. Entonces, pero siempre Claro, les dejan prepararse, pero claro, claro. porque tienen medios, tienen logística, tienen todo. Entonces, Ha ¿cuál sido es una la decisión situación? política. Hay dos únicos caminos. El primer camino, que sería el más sencillo y que está esperando todo el mundo, y hoy estamos todos esperando el discurso del presidente estadounidense hoy. A ustedes les cae, a mí me cae a las 10 de la noche, así que a ustedes les cae a las 3 de la mañana. Y, y ante el Pues anuncio nada, de hasta que las 3 hoy de la habla, mañana, a ver si habla, porque... ¿Y por qué no se ha metido la cápsula esta que va a la luna? Unos no, cuantos más. pero a ver, eso implicó la caída del precio este, del, del barril del petróleo a 100. Hoy, en función del anuncio de el discurso en donde es un discurso a la nación sobre el tema Irán, todas las bolsas europeas subieron los índices, fabulosos. Ahí está el problema de Israel, diciendo, ustedes se van a ir dentro de 2 o 3 meses, 2 o 3 semanas, porque terminaron arreglando con los iraníes. Yo no sé si existen las negociaciones o no existen, ¿correcto? Pero me hago eco de la reacción de los mercados, de la reacción de las bolsas, de la decisión de él de hoy. Hoy no es viernes a la noche, ¿correcto? Es un día hábil, de mitad de semana. Si él dice algo esta noche y se equivoca, mañana los mercados, las bolsas y los mercados de commodities se van a las nubes si él no dice algo que realmente el mundo económico occidental está esperando. Por el otro lado, corre el riesgo de que hoy habla la noche y mañana los iraníes, todo el liderazgo, salga a desmentirlo. Y lo salga a desmentir redoblando los ataques sobre los países del Golfo o sobre Israel, que hoy han tirado misiles a lo loco sobre Israel. En ese caso, la única alternativa que tiene Estados Unidos es realizar una operación terrestre, limitada, no a invadir el continente iraní, llamémoslo de alguna manera, sino tomar las 7 islas que hay y que determinan el pasaje del estrecho de Hormuz. No estamos hablando de la otra isla lejana, que es la de Hark, que queda casi al fondo del Golfo Pérsico. Ese sería un plan de mínima, y el segundo, si el agua le llega al cuello, intentar hacer algo sobre Bandar Abbas. Ahí sí que el barril del petróleo lo tenemos en 24 horas en $200. Y nuestra economía se va al garete, pero se va al garete en serio. ¿Y por qué se va al garete?
porque ante ante semejante ataque, los iraníes entonces irían sobre todo lo que se han abstenido desde hace más de 30 días de no tocar en los países del Golfo Pérsico, que son todas sus centrales eléctricas. Solo le pegaron a una a modo de ejemplo. No le han pegado a Arabia Saudita, se han limitado pura y exclusivamente a la base Sultán, no recuerdo el nombre, Sí, lo ha y comentado un par de... Zargaeno, el coronel antes, Claro, sí, sí, y a las desaladoras también. exactamente. Entonces, se han quedado debajo de la manga las cartas, porque eso lo van a tener que jugar, se lo reservan en caso de esta segunda alternativa. Segunda alternativa que no es ya por elección, sino por imperio de las circunstancias actuales. Estados Unidos, después que pasaron los 3 primeros días de la guerra, perdieron el control de la escalada. La escalada pasó al otro lado, al lado iraní, que ha venido imponiendo los ritmos de qué blancos se ataca y qué blancos no se ataca. Estados Unidos realmente está en una situación extremadamente difícil a su interior. Nunca en Estados Unidos pasó una cosa como esta. Y en las peores épocas de cuando en Vietnam las cosas iban terriblemente mal políticamente, que fue cuando llegaron con el general Westmoreland o algo así se llamaba, a tener 1.000.000 de efectivos. Imaginen 1.000.000 de gringos en Vietnam. Hasta dónde estaban enterrados al cuello. Y todo siempre fue porque fueron ampliando la escalada, porque la escalada anterior no les resolvía las cosas. Y en ese entonces, hoy en día ya son absolutamente conscientes de que eso no es así, pero en ese entonces era una regla de oro que si vos tenías la supremacía aérea, con los bombardeos, que en ese entonces eran exclusivamente los B-52, no. En Vietnam se cansaron de tirar decenas de miles de toneladas de bombas y no lograron quebrar a la sociedad civil vietnamita. Ahora, yo tengo la esperanza de que esto desescale, pero no la esperanza por pacifismo, por los muertos ni nada, porque en esto voy a ser extremadamente cruel. La historia de la humanidad es la historia de las guerras. Desde que somos hombres, Sí, sí, totalmente. nuestra principal actividad es matar al otro. Hay una excepcionalidad, que es la que viven ustedes, los europeos, y es que salvo 2 o 3 instancias, han gozado de paz durante más de medio siglo, casi 70 años de paz, sin guerra, salvo la de los Balcanes, ¿correcto? Hasta que estalló la de Ucrania. Si esto va más en Irán, no va a parar o 2 o 3 meses. La propia dinámica de los Estados Unidos desde el punto de vista histórico es que cuando va a un lugar se termina enterrando en terribles problemas. En Irak se terminaron enterrando años por una decisión administrativa y un virrey que mandaron, pero que habla de la absoluta ignorancia de una estructura civil, de la sociedad civil, como era la iraquí, que durante años la minoría sunnita tenía controlado a toda la mayoría chiita, pero que si los dejaban de la noche a la mañana, como hicieron los americanos, sin ejército y sin administración pública, esos centenares de miles de combatientes del ejército iraquí, en menos de un año, comenzaron a engrosar primero
las fuerzas de Al-Qaeda, luego la aparición de Daesh. Hoy en día en Irak tienen 2.000 efectivos nada más, pero estuvieron años y años sufriendo bajas sin poder modificar la situación. No hablemos de Afganistán, 20 años. Salvo que se produjera un milagro, les volvería a pasar exactamente lo mismo. En Irán, sí, luego de tomar las islas, luego de tomar Bandar Abbas, luego que quedarse con las islas Hark, no logran quebrar a Irán. Van a tener que seguir multiplicando la escalada, necesariamente. En las anteriores escaladas hubo reacción importante de la sociedad civil norteamericana. La Vietnam, yo tenía 20 años, etcétera, la vivía diariamente. El Afganistán se transformó en un punto de referencia de 2 minutos en las noticias de la noche después que pasaron 5 o 6 años. En la de Irak no tanto. En la de Afganistán hay cada vez, en la actual de Irán, hay cada vez más oposición de la sociedad civil estadounidense. Pero está frente a un gobierno con carácter totalitario que está dispuesto a avasallar y a violentar todas las instituciones democráticas de Estados Unidos. Esa es la gravedad de la situación. Que esos célebres contrapesos que siempre existieron y fue parte del éxito de la institucionalidad norteamericana desde el enero del año pasado, está siendo puesta permanentemente en peligro a pesar de las protestas de la sociedad civil, a la cual las distintas administraciones tomaban muchísimo en cuenta, fueran demócratas o republicanas. En esta, el liderazgo actual estadounidense no está dispuesto a escuchar. Yo los escuchaba, no sé si en esta turra o en la anterior, que hablaban el ministro, yo siempre digo, autopercibido de guerra, del vicepresidente, del actual presidente y del secretario de Estado. De estos 4 personajes, el único que tiene una carrera política de décadas es el secretario de Estado. Los otros 3 son recién llegados al poder. ¿Y qué significa una persona recién llegada al poder? Significa inexperiencia. Y la inexperiencia en la administración de la cosa pública solo lleva a desastres. Esa es la mayor preocupación, de que si hoy no sale el discurso bien y realmente esto se trate de, ustedes lo llaman farol o bulo, ¿no? Uh-huh. Y los iraníes sigan adelante, lo único que nos queda en el horizonte es un barril a $200. Y eso significa una inmensa crisis económica, porque no se trata de la disponibilidad del petróleo. Se trata del precio del petróleo en los mercados internacionales globalizados. Se trata que el 15% de la urea a nivel mundial no sale de ahí. Se trata entre el 10 y el 15% del aluminio que necesita permanentemente nuestro mundo, tampoco va a salir de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, la Argentina, somos un país que somos autosuficientes en petróleo y en gas. Sin embargo, el sector agropecuario, que es el motor económico nuestro, enfrenta ahora la cosecha gruesa, que son
Nosotros diferenciamos entre cosecha gruesa y fina en función del tamaño de los granos. Fina, hacemos referencia fundamentalmente a la de trigo, por ejemplo, y otros cereales similares. Y la gruesa, a maíz, girasol, soja. Tenemos gas, tenemos petróleo, pero tenemos una industria petroquímica extremadamente reducida, por lo tanto, necesitamos de los fertilizantes, necesitamos de la urea, lo que significa que a los productores agropecuarios, inmediatamente antes de levantar esa cosecha, que es la más importante de nosotros, de la cual dependen anualmente unos como mínimo 20.000 millones de dólares, están teniendo serios problemas para afrontar económicamente si la levantan en función de los actuales precios, porque todo está aumentando. Y, gracias a Dios, en esta oportunidad, a pesar que tenemos un gobierno antiestado, un gobierno a favor del libre mercado, etcétera, aunque fuera por pura supervivencia política, tiene el tino de haber pisado los dólares de la gasolina. Esto es la nafta, la llamamos nosotros acá. Y entonces no, a través de la petrolera estatal, que tiene una presencia muy importante acá en el mercado interno, está fijando precios que está aumentando ínfimamente, pero no lo ha podido hacer con el gasoil y el diésel, que es el material, el combustible que utiliza nuestro sector agropecuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, que tenemos gas y petróleo, y es autosuficiente, y que le vendemos gas natural por gasoducto a Chile y a Brasil, ahora le hemos dejado de exportar a Bolivia, y estamos exportando en buques petróleo, tenemos estos problemas. Imagínense los países que no tienen ni gas, ni petróleo, ni aluminio, ni fertilizantes. Entonces, si hay una guerra en serio, porque esta guerra, si bien es serio, porque yo imagino que debe haber, pensando en las bajas civiles del Líbano, que son 1.500, por debajo de las 10.000 debe haber, porque los israelíes dijeron que ya tiraron 60.000 bombas y le estaban mandando a Estados Unidos otras 90.000 más. En una guerra, aunque sea devastadora, como decías vos, Iván, más allá si terminan quebrando o no quebrando a Irán, la situación a nivel económica va a ser de terror. Porque de pronto, se te desacomodan los precios relativos entre distintos productos. En segundo lugar, se te desajustan las cadenas logísticas. En tercer lugar, se te joroba de lo que todos dependemos, que es el tráfico marítimo. Porque es el tráfico marítimo el que transporta, no sé, el 97, el 98% de las mercaderías, salvo el excelente sistema ferroviario que tiene Estados Unidos de cargas y eventualmente el de Rusia. Entonces, es una situación extremadamente difícil que nos ha llevado, o con la cual estamos enfrentando, por un liderazgo estadounidense absolutamente inexperto en la toma de decisiones importantes políticas, pero que por su sesgo totalitario le ha doblado el brazo a todo el resto de las instituciones y simultáneamente también al Pentágono. Y en esta oportunidad le han doblado el brazo al Pentágono porque lo han intervenido y han comenzado a perseguir internamente, por primera vez en la historia militar, a todos los militares que no están de acuerdo con las decisiones de la Casa Blanca. Por primera vez en la historia militar de Estados Unidos.
Exactamente. O sea, porque En- Stalin de eso sabe. entonces, estamos en una situación catastrófica, catastrófica, porque esos reaseguros que antes existían en Estados Unidos, este gobierno, después de 2 años, ha ido uno por uno y los ha ido quebrando directamente. Entonces estamos el resto del mundo pendiente de esta gente, y a las pruebas me remito, de los soldados norteamericanos en los hoteles internacionales del Golfo. Tomaron la decisión de ir a la guerra, le impartieron la orden al Pentágono, y aunque lo supieran, y eso sería 10 veces peor, les importó 3 rábanos exponer a riesgo de muerte a los 50.000 efectivos que tiene desplegado en la región Estados Unidos. ¿No? Es la primera vez en la historia militar norteamericana que a los soldados los tienen que llevar a edificios civiles. Y el New York Times, que no es muy amigo de la actual administración, titula: "Esto está fuera de las normas de la guerra". Y sí, está fuera de las normas de la guerra invisibilizar a los efectivos militares y esconderlos dentro de estructuras civiles. Y hace 30 días que lo vienen haciendo. Y no por decisión del Pentágono, sino que el Pentágono se ha visto obligar a esto por una decisión política, como mínimo, digamos, imprudente. Un mínimo. Simultáneamente, es Coldo, perdona que aterrador. te corte, Sí, me estoy cayendo de sueño, que es tardísimo para mí aquí en España. sí. Os escucho ya el resto mañana por la mañana. Un Venga, abrazo, un buenas Bueno, saludo a noches, todos. Iván. un abrazo. Buenas noches. Eh, Agur. el discurso del ministro de Guerra el otro día, configurando un nuevo orden mundial, diciendo todo lo que queda a nivel del Ecuador al norte no es el sur global. Esto es parte de nuestra seguridad interna de los Estados Unidos. Y refiriéndose simultáneamente después al sur global, pero americano, respecto a la cordillera de los Andes. El que está hablando es el jefe del Pentágono, es el jefe político del Pentágono. Es uno de los que aprobó esta guerra que no fue provocada, esta guerra que no había necesidad de iniciarla, porque el 27 de febrero, por el estrecho de Hormuz, pasaba el 20% de la energía que necesita el mundo, sin ningún tipo de problema. Una de las medidas de guerra simétricas de Irán fue justamente restringir la circulación. Sí. No tenían aviación, no tenían marina, los cacharros que tenían rápidamente el Pentágono se los hizo desaparecer, pero una de las armas asimétricas que tiene Irán y sigue teniendo hoy mientras estamos hablando es pura y exclusivamente 2. Cerrar el estrecho de Hormuz totalmente, cosa que no lo han hecho, cosa que simultáneamente el tráfico que actualmente pasa por las 2 islas principales de las 7 a las cuales les hacía referencia, que están muy cerquita de la costa iraní, a diferencia de las otras, están inmediatamente pasando el estrecho de Hormuz, pero a mitad de distancia entre la costa iraní y la costa de Omán, y a mitad de la costa emiratí. El tema es ese. Y cuando se habla de minado, y si lo minan, no cierran todo el estrecho, sino que van a Muy minar pasivo, solamente sí. la parte del medio.
¿Para qué? Para obligar a todo el resto del tráfico a utilizar el borde de la costa iraní, porque hasta ahora todo el tráfico, hasta el 27 de febrero, siempre utilizó la costa de Omán y la costa de Emiratos Árabes, porque gran parte de ellos va a cargar a los estados del Golfo. Solo llegaban, no unos pocos, pero mucho menos tráfico hasta la isla de Hark, donde cargaban petróleo iraní. El resto cargaba petróleo y gas de cada uno de los países del Golfo. Entonces, y la única manera, por la fuerza que tiene Estados Unidos de recuperar ese control, es pura y exclusivamente interviniendo con la 82 aerotransportada, etc. Hay una alternativa a esto, que es que se haya tomado la decisión loca de decir, voy por la isla de Hark, la tomo, y ahí sí obligo a negociar a Irán, porque en el peor de los casos le vuelo a las instalaciones e Irán deja de pronto de poder exportar petróleo. Pero eso No sé significa por qué me da a mí que harían fiesta los iraníes si pasa eso. exactamente, si llevan puesto todo lo que no han venido tocando en el Golfo Pérsico. Querían a tirar ¿Por ahí qué? hasta con catapulta los americanos. No, de todas maneras, pero si da igual. El problema es que si hacen eso y toman la isla, tienen que meter gente. Claro, ¿no? Y No, bueno, no hay más que quieran los iraníes que Eso estamos los hablando. americanos metan 5.000 tíos en una isla para hacer tiro al pato. esa sería la Porque, solución civilizada. La solución alocada sería hacer una operación, limpiar la zona, dinamitar los 3 muelles que tienen, en donde cada una tiene 3 tomas, son 9 tomas en total, las vuelan y se van. Y lo dejaron sin posibilidad de exportar petróleo a Irán. Pero yo creo que no hace Y ante falta, eso, no los les iraníes, hace falta meter gente a para los hacer iraníes eso. no van a decir, perdimos 9 terminales petroleras. Lo que van a decir, nos dejaron sin poder exportar petróleo. Se llevan puesto a Dios y la Madre Santísima. A que ver. realmente no sería todo el petróleo, pero sí la gran mayoría. No, pero aparte te digo que para Claro, hacer eso no hace falta meter tropas. Para cargarse las instalaciones. Eso tiene que pero por arder eso como tienen Milton. todas las se han llevado todas las fuerzas especiales norteamericanas Ah, a pero te Medio quiero decir Oriente. que, Eso es lo que huele a podrido. ¿Me claro, comprendes? que la isla saben dónde está, saben dónde están los edificios. Tienen potencia Claro. de fuego para dejarla como Gaza. O sea, no, el objetivo no es llegar y destruir esas instalaciones. Eso está claro, porque para destruirlas no te hace falta meter tropas. Tropas son para otras cosas. Está claro. Tropas es para controlarlas, no para destruirlas. Vamos. Pero sí para negociar durante el Sí, no, primer para día con tenerla Irán. como rehenes, pero es que Sí, pero es que eso es lo que pensaron hacer con Irán los 3 primeros días de la guerra. a ver, estamos hablando de lo que te Obligarlos a dije. negociar en las condiciones de Son Trump. unos novatos con gente como Irán que lleva una guerra desde el día que se creó en la República Islámica. ¿No? Como Cuba. Como ponerte a discutir con Cuba. Como el meme ese de los Simpsons, que fíjate que Vance, que era un hijo de puta, y le da el billete de $1 billón a Castro y desaparece. Está jugando con profesionales. Esto es igual, o sea, A ver, es gente, a ver, el tema es así. Todos los altos militarmente, mandos que hay todos los altos mandos que hay en este momento en Irán, todos, desde coronel para arriba, pelearon como tenientes o subtenientes en la guerra de 8 años con Irak. sí, pusiste tú un vídeo hoy que era haciendo referencia a la guerra de Irán. Exactamente. Pero es lo que te digo, O si es sea, que todos tienen experiencia de y combate. de combate y de tener una guerra asimétrica, que esta gente se está
está jugando con las reglas del Monopoly a otro juego distinto, ¿sabes? Al Risk. Y no funciona así. ¿Qué se creen? Que porque consigan la isla de Har van a los otros doblar la cerviz, volarla. Y ellos están preparados para una guerra a palos si hace falta. Además, ya han vivido la experiencia. En la guerra de Irak-Irán, la mayor parte de las fuerzas iraníes progresivamente fueron siendo diezmadas, sencillamente porque Saddam tenía detrás a la Unión Soviética, a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. De esa experiencia aprendieron que por cada destino militar tienen que tener una docena de reemplazos. Y eso es lo que están aplicando ahora, porque el nivel de asesinato selectivo que está llevando Israel, en otro sistema militar, político-militar, hubiera producido el quiebre de la dirección del No, Estado. colapso totalmente porque no tiene gente preparada para Y estos no. esos puestos. Estos sí, no tienen gente. No es que no les duela, se mueren y se mueren mucho. Pero como tienen tantos reemplazos, salvo el tema específico del ayatollah, porque no puede haber 10 ayatollah simultáneamente designados. Pero sí puede haber, como lo tuvieron en la experiencia de Irak, en la guerra impuesta por Irak, por docenas cada puesto, en donde caía uno y lo reemplazaba otro, y después otro, y después otro, que es lo que estamos viendo ahora. No, y luego otra cosa, que no necesita gente tan preparada para ese tipo de guerra que ellos quieran hacer. ¿Sabes? No necesitas tener gente de nivel de ingeniero. Necesita un mando, pero no funcionan con los estándares nuestros. Funcionan como funcionan, están pensados para eso. Aquí ya sabemos lo que pasa con muchas cosas. Que no sabemos, no es que no sepamos, es que no estamos acostumbrados a improvisar ni. Y dentro del mundo islámico, si bien es una minoría respecto a los 1.600 millones de musulmanes que hay en el país, el shiismo solo existe en Irak, en Irán, en Irak, en Siria, el Líbano, Azerbaiyán, Afganistán, pero ya de manera minoritaria, y en los países de Asia Central, nada más. Y a lo largo de los últimos 1400 años hay una especie de sensibilidad respecto al tema de perder la vida, no como hombre bomba ni nada por el estilo, sino de perder la vida en combate. La mayoría de los suicidas a nivel mundial del terrorismo fundamentalista, el 99% no son chiitas, son sunitas. Todos los atentados terroristas que sufrió Europa los hicieron grupos sunitas. Todos los coches bombas que vimos en Irak, en la lucha contra ISIS y contra Daesh, eran todos sunitas, no eran chiitas. El tema del chiismo va, y no es que no tengan miedo a perder los hijos, los abuelos, los padres, perder piernas, brazos, porque son seres humanos. Pero hay un plus en el cual el tema del martirio, no el de propinarse la muerte a sí mismo, porque está prohibido el suicidio en el Islam, y los que se vuelan con chaleco, etcétera, son todos de esta secta takfirí salafista que proviene del wahabismo, no existe en ninguna otra parte del Islam, solo que son los que andan asesinando a Dios y la Madre Santísima por todo el mundo. Y las víctimas somos nosotros. En el chiismo no existe eso.
en el chiismo el caer en combate. Entonces, es un tema en donde, así como decimos que la sociedad americana, si comienzan a llegar demasiadas bolsas negras, se impacienta, se pone nervioso y comienza a hacer lío, y no sé hasta dónde en esta oportunidad va a ser capaz de hacer lío, pero en toda la anterior historia de Estados Unidos sí hacía lío, como lo hace la sociedad europea. Cada vez que llega un cajón con un soldado francés muerto, por ejemplo, ahora porque se fueron de África, ¿no? Ujú. En Irán no va a pasar eso. Pero no va a pasar, no pura y exclusivamente porque desde el 79 lo gobierna un sistema islámico. Y no porque viene de la cultura persa de hace 3000 años que se inventaron los Pahlevis de la noche a la mañana, no. Viene de ese sentimiento religioso de hace 1400 años, donde a los chiitas el morir en una guerra les parece un poquito menos terrible que a cada uno de nosotros, digamos, de alguna manera, Ya. a la sociedad. Ese tipo de cosas a mí me lo enseñaron en la patria madre, como es la madre patria del norte que tenemos nosotros, hace 20, 30 años atrás. O sea, el Pentágono lo sabe. Los únicos imbéciles que no lo saben o decidieron desconocer ese tipo de distancia es el actual liderazgo estadounidense. Que no son 100.000, ¿eh? Son los 30, 40 que están en los máximos cargos de Estados Unidos, Sí, pero que son todos que puestos en a 2 dedo años, por Trump, básicamente. claro, que se han ocupado de perseguir a todos sus opositores en cada uno de los ministerios y organismos que hay, y están logrando que exista un único relato hegemónico, y voy a utilizar una palabra woke, cancelatorio. Esto es, si no me decís que sí, te vas. No, que Si queda, nos molestás mucho, te montamos un caso judicial. Y esa situación es la que estamos enfrentando esta noche en función de este imbécil a la enésima potencia, qué es lo que va a decir y qué es lo que va a dejar decir. Estamos en esa situación. Y como estaba leyendo un buen análisis en el Financial Times, uno de los analistas, ayer o antes de ayer, decía, el máximo riesgo que estamos sufriendo en Occidente es que no somos capaces de predecir cuál va a ser la próxima decisión del presidente de los Estados Unidos. Eso no ha pasado nunca. Cierto, ni con Kennedy, ni con Bush padre, Bush hijo parece Einstein al lado de este no, que imbécil. lo ha hecho buenísimo, vamos. Que lo echamos de menos. Eran todos racionales, era gente que uno sabía a qué se enfrentaba. Era Hoy no lo gente que podía sabemos. tener sus motivos ocultos, pero que tienen sus motivos ocultos, a veces, siempre van con una coherencia, pero es que lo de esto ya no va por ningún lado. Entonces estamos en una situación. Había una película que se llamaba El año que vivimos en peligro o algo así, no sé si El hacía año que vivimos referencia. peligrosamente, creo. Bueno, Puede ser. Me suena a mí así, los que en estamos viviendo, España, vamos. creo que hacía referencia a unos periodistas que estaban en Camboya o Laos o algo así, creo recordar. Pues película vivía hace 30 años atrás, creo. Hoy estamos viviendo peligrosamente, todo el mundo. Y tomemos conciencia de esto. Lo que decía el Financial Times no es que eran en la redacción del diario que no sabían lo que va a hacer el presidente Trump todos los días al día siguiente. No lo saben todas las cancillerías occidentales de los países del primer mundo.
Eso es lo gravísimo. Hoy nosotros no sabemos qué es lo que va a decir. Pero no lo sabe la Cancillería alemana, no lo sabe la francesa, no lo sabe la polaca, no la sabe nadie. Tal el nivel de imprecisión y de imprevisto que este hombre ha llevado a nuestro mundo. Ese es el gravísimo peligro. Y de ese punto de vista, de ese punto de perspectiva, es como si fueran de una secta milenarista que estuvieran jugando a la Tercera Guerra Mundial. No a una Tercera Guerra Mundial, pero sí al desquicio del mundo, porque están haciendo las cosas de tal manera para seguir desordenando el mundo. Y el último paso que tenían que dar era meterse con Irán. Y si bien es cierto, Estados Unidos y la actual administración va a la rastra de Israel, no los esculpemos, porque los que dominan el mundo no es Israel, es Estados Unidos. El patrón del mundo es Estados Unidos. El que nos está poniendo en peligro a nivel mundial es Estados Unidos. Israel será un peligro para los países circundantes de la región, pero no para el resto del mundo. Estados Unidos está presente en todo el resto del mundo. Y de las decisiones que toman ellos, estamos supeditados nosotros al día de mañana. Eso es de esa manera. No es que tenga un brote psicótico, es la manera de proceder de este hombre, pero que puesto a manejar el principal país del mundo, por su falta de experiencia política, porque cualquier político, imaginen el peor político, en el transcurso de los años, uno sabe hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde uno apuesta y falla, como es el caso de Putin. Pero que falló no por cálculo de error respecto a la cantidad de armas que tenía Ucrania o el escaso apoyo diplomático y militar que tenía en el momento de invadir en gran escala, hago referencia, ¿no? Del 2022, de parte de los socios europeos o amigos europeos que tenía Ucrania. La sorpresa que se llevó Putin y el sistema ruso de inteligencia fue la resistencia del pueblo ucraniano, que por centenares de miles fueron y se enlistaron en las Fuerzas Armadas, que estaban más desarmadas que armadas. Eso no estaba en ningún plan de esa invasión. Entonces, un tipo con la experiencia política a nivel internacional de Putin, donde siempre jugó al ajedrez, pensó que en este ajedrez también lo iba a ganar de Ucrania, solo que había una ficha que no estaba contemplada en el juego con el cual jugamos ajedrez, que era la decisión de resistencia del pueblo ucraniano, lo que yo denomino el gran cisne negro. Fue el tipo común de la calle, de todas las ciudades de Ucrania. Hablaran ucraniano, hablaran ruso de toda su vida, como la mayor parte de los ucranianos en Odessa o en Kharkiv, donde toda la población habla ruso. Y que resistió desde el primer día. Bueno, ahí es un político con experiencia que en los informes de inteligencia no se contemplaba eso. Bueno, algo de eso está pasando en el caso de Irán respecto a la inteligencia israelí. Sobredimensionaron el nivel de protestas y disminuyeron al mínimo la reacción de la sociedad iraní, no solo la convencida respecto a favor del sistema, sino aquella que, no sé si es mayoría silenciosa o no, pero una parte importante, que en una situación así ha sacado su conclusión: nuestro país está siendo agredido por los extranjeros.
Y eso se te escapa de cualquier análisis de inteligencia si de pronto te ganó tu propio sesgo de confirmación. Entonces es un tema delicado. Yo digo, pobre los periodistas que tienen todos los días que escribir artículos en los diarios de todo el mundo. Madre mía. Y como ahora el periodismo está al ritmo de Twitter, sí o sí no podés demorar un artículo 2 días porque se te quedó viejo, pero simultáneamente en las redacciones te están exigiendo que escribas las notas, ¿no? Porque para eso cobras millones de dólares, como cobran los periodistas del Washington Post, New York Times, o los ingleses de Guardian o de Financial Times, etcétera. O sea, siempre digo la tercera Roma es Washington, no Moscú. Y que Constantino o Augusto es Trump, no Nerón. Bueno, Trump es Nerón, no. Porque Nerón no gobernaba las legiones. Qué bueno. Lamentablemente, y a pesar quizá de la propia voluntad de sus propias legiones, donde las manda a pelear, como son profesionales los militares americanos, van y pelean, ¿no? Entonces, esperemos que de alguna manera hayan llegado a arreglar lo que él mismo ya desarregló en el primer gobierno, porque el tema nuclear con Irán estaba absolutamente controlado con los acuerdos que había llegado la administración republicana, más el resto de los países europeos que firmaron ese acuerdo, porque no fue solamente la administración de Obama. También participaron los principales países europeos en ese acuerdo. Y ahí, sí, instigado por Netanyahu, justificó sacar a Estados Unidos del acuerdo, diciendo, no, yo quiero algo mucho más duro. Y ahora prendiéndose al relato, a la narrativa de que están a punto de hacer una bomba atómica. Eso, vamos. Llevan a punto desde los tiempos de Regreso al Futuro. Entonces, tenemos una guerra que es como la de la invasión del corredor de Danzig de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que había unos prisioneros políticos que los hicieron pasar por soldados Sí, el polacos ataque a para asaltar una Gleiwitz, estación. a la estación de radio de Gleiwitz. Entonces nos inventamos algo así, pero a nivel mayúsculo. Bueno, pero si es que hubieran... ¿Por qué te crees que...? O sea, esa exposición que tuvieron diciendo gente, es que debía haber hecho Irán un ataque preventivo. Digo, madre mía, eso es lo que querían. Imagínate que esto que se ha pasado con el avión AWACS que ha reventado ahora te puede llevar tropecientos días bombardeando Irán, hubiera pasado antes de atacar. O sea, que hubieran picado los iraníes en eso. Madre mía, lo que le habría caído. ¿Le ha caído? Pues no es nada lo que le puede haber caído. Y así como hablamos de los hoteles, hablamos de la precisión de los misiles iraníes. Todas las fotos que están saliendo, gracias a los chinos. Ahí donde apuntaron, metieron los misiles. No le erraron a 500 metros de un lado, 300 metros del otro lado, donde querían golpear. Todo lo que no pudieron golpear es porque se lo interceptaron. Entonces no llegaron a destino. Pero los que llegaron a destino, en todas las bases estadounidenses, de todos los países del Golfo Pérsico, pegaron donde tenían que pegar. Y en este del AWACS, fíjense que estaba estacionado lejos de los aviones cisternas y puestos en una pista secundaria. Y le apuntaron ahí y le pegaron. Entonces, a ver, que la tecnología para guiar un misil no es el último grito. Luego que si tiras lo suficiente, las defensas pueden hacer lo que pueden hacer, está claro. El tema es que ahí han fallado más cosas. Que nadie nos esperábamos que entonces le fueran si tenés una buena defensa, no te llegan. Y lo segundo, que si superaron que la si defensa, sabes que te van a tirar algo, los pones en vuelo.
que haya sido todo desastre de desastre. Lo suyo, A ver, un ataque preventivo. Todos pudimos ver las fotos aéreas vale. de la base de Jordania. Parecía una playa de estacionamiento de automóviles en una cancha de fútbol cuando se juega un clásico, un derbi. Estaban unos al El lado de los aparcamiento, un otros. Carrefour, como decimos aquí. Un Este, aparcamiento de cualquier centro comercial, igual. mayor oportunidad para un ataque preventivo cuando los iraníes sabían que todo eso lo estaban concentrando ahí porque iban por ellos, que es el otro tema. Porque mientras tanto negociaban los iraníes, pero no eran ciegos. Mientras tanto, vos, coronel, que te gustan tanto el A-10, llegaron al Reino Unido para seguir al Medio Oriente 18. Bueno, sí, 10 ayer y 6 hoy. y se Y esos son sabe. para apoyo terrestre. Claro, no, sí, a ver. Eso van a lo que van. Esos no van a pasearse. Eso, Entonces, esos los están mandando porque dentro de los planes está meter bota en pie, también lo pie están en usando tierra. contra insurgencia, en Irak. Sí, Pero sí, sí bueno, que, a pero ver, ahí que tienen un par sí, nada más. que va dentro del paquete de todo lo que quieran Eh, meter. O sea, es los- lo mismo que llevan las tropas. Las vaya a usar o no, va en el paquete de por si acaso. Y además teniendo como entonces, tienen bueno, prácticamente o sea, la supremacía aérea y eso, vamos, va dentro del paquete. Está claro que van a liar. A ver, la idea es liarla, pero yo es que lo veo jodidísimo que se meta ahí. Pero bueno. esperemos. Como decía mi abuela, que Dios te oiga, coronel, No, no, sí que que es, a no la ver. líen, porque el quilombo que vamos a tener Es que el resto del mundo va a ser es fatal. una locura totalmente, vamos. Pero sí que están moviendo todo lo que tienen que mover. El manual lo están siguiendo. Los militares americanos siguen siendo militares americanos, pese a que ¿cómo se dice? Comandante en El jefe. comandante jefe sea un tarao. Ellos siguen siendo profesionales. Sí, se la han comido con el tema este, se la han comido, pero hasta atrás. Comido porque, hostia, que te hayan jodido un agua en tierra, eso, vamos, el que sea el Ahora, responsable. a ver, ¿por qué tiene tanto éxito los misiles iraníes, los de grande calibre, en el Golfo Pérsico y casi no lo tienen en Israel? Porque lo que tienen las defensas Porque aéreas toda de la Israel, defensa claro. antiaérea norteamericana se la pusieron a Israel. Claro, ahí No está. solo se la sacaron a Corea del Sur, etcétera, no. Todos los sistemas TAD que tenían en el resto del mundo lo han puesto en Israel. Entonces, la tasa de éxito de los misiles iraníes, a pesar que los iraníes, sabiéndolo, igual los envían para que sigan gastando y gastando interceptores, la tasa de éxito tiene que ser absolutamente ínfima respecto al Golfo Pérsico, porque Israel goza de la defensa antiaérea pleno de los Estados Unidos. ¿Y cuándo comenzó a gozar de esa protección? Comenzó a gozar de esa protección en función de que el 20% de los misiles iraníes pegaban en el blanco que habían elegido en la guerra de los 12 días. En ese entonces, los iraníes habían elegido no pegar en blancos blandos, sino duros, sin impactar en estructuras importantes, porque lo que se estaba en ese entonces, que gozaba en ese entonces Irán, era el factor de disuasión de sus misiles. ¿Qué pasa? Que al iniciarse esta guerra, como decimos malamente acá en la Argentina nosotros, la disuasión con la que contaban los iraníes lo tuvieron que utilizar de supositorio, no les sirvió de nada, porque esa disuasión no les impidió el ataque en medio de negociaciones
de una guerra no provocada por parte de Estados Unidos e Irán. Y el tema es ese. Después está el tema de la desinformación, que es lógico que todos la ejercemos, porque parte de la guerra hoy en día es la desinformación. Siempre digo, los misiles iraníes en Irán no llegan. Si llegan, solo derribamos los que pueden teóricamente impactar en una ciudad o en un blanco nuestro. Si no los podemos parar, aún así todo lo que se produjo el daño son los escombros. Y no nos movemos de ahí. En la guerra de desinformación no hay un solo misil que haya pegado directamente en ningún lado en Israel. Hasta estadísticamente es imposible eso, ¿no es cierto? Sí. Son todos escombros. Bien. Sí, ha sido el rebote. Señores, si pretendemos ocuparnos, aunque sea tangencialmente, de temas militares, sabemos que eso estadísticamente no es factible. Tiene que haber impactos directos. Por la fuerza de las circunstancias, de las matemáticas, pura y exclusivamente, como en una guerra, parte de tu tropa se va a morir, porque es parte de la operación como tal. Entonces, y vuelvo a repetir esto, lo que es la prensa norteamericana. Una vez más les digo, a mí Estados Unidos jamás ha sido un país amigo. Nosotros lo sufrimos en Malvinas. Pero la prensa norteamericana no tiene nada que ver con el poder político de los Estados Unidos, sean republicanos, demócratas o deforestados mentales como estos locos que gobiernan hoy en Estados Unidos. La prensa norteamericana es libre y cada reportero puede escribir, como dicen ustedes, lo que se le salta a los cojones ese día. Y hasta puede haber artículos contrapuestos en la misma redacción de un mismo diario. Y eso se denomina libertad de prensa. En otro montón de países gozamos teóricamente, pero que la mayoría de los diarios se alinean con el poder de turno. En medio de una guerra como esta, el New York Times hoy se da el lujo de publicar: nuestros soldados están desde hace un mes dentro de los hoteles. Así de sencillo. Eso es la libertad de prensa y esa es la parte que admiro profundamente de los Estados Unidos. La libertad de prensa que han sabido construir y que esperemos se pueda seguir manteniendo a pesar del actual régimen, no digo todavía totalitario, pero con inmensas ansias totalitarias de controlar la circulación de la información, entre tantas otras cosas, de los Estados Unidos. O sea, los diarios norteamericanos tienen todavía, y lo vienen haciendo de toda su vida, las malas noticias para el poder de turno. Lo publican. Y bueno, entre comillas, porque no me acuerdo qué periódico que había comprado Amazon. Washington Post. Del lado de Trump. Sí, comenzó a echar, y la propia redacción le escribió en el diario, iba por ellos. No los pudieron echar. Sí echaron por cuestiones administrativas, de bajo rendimiento de dinero, etcétera, pero que lo sufren todos los medios, por cierto. Pero el Washington Post, igual que el New York Times, no vive del clickbait, vive de sus suscriptores, pura y exclusivamente. Por eso se dan el lujo de tener los muros de pago, obviamente. Pero aún en el caso del Washington Post, donde se nota la mano de la compra de esta hostil de Washington Post, no es en los artículos de los periodistas, sino en los artículos del Consejo Editorial. El Consejo Editorial, o lo que se denomina editorial del diario, es la opinión del alma del diario, del dueño como tal. Y eso se dio porque
es un clásico que los diarios norteamericanos antes de cada elección dicen vamos a favor de fulano de tal, y no hay ningún inconveniente. Pero hasta por lo menos el surgimiento de Trump, no había artículos en contra de la línea política que el diario optaba por la otra. No existía eso. Sin embargo, desde inmediatamente la compra del Washington Post, la campaña feroz, ya les digo, yo lo leo todos los días porque soy suscriptor desde hace muchísimos años. La campaña feroz que el diario dirigió, pero no a través de los periodistas, porque se iban a negar todos, sino como editoriales. Y las editoriales del Washington Post lo saca solamente una vez o dos veces por semana, nada más. Estas eran las editoriales diarias. ¿Y a quién le pegaban? Al que resultó ser elegido alcalde de Nueva York. Era una cosa que sorprendía, porque yo decía, miércoles, es la primera vez que el diario le pega a un candidato en particular. No existía eso como tal. Así que tu acotación, Salah Caín, fue fabulosa, porque fíjate lo que significa comenzar a mellar la libertad de prensa. Sí, sí. Bueno, yo voy a poner una última cosa antes de irme a dormir. Sí, Ya, que que vamos es a la cerrar, que es la 1:20. 1:20 al final. El cohete Y y demás. otro motivo para la cruzada de Israel, porque esta semana han aprobado, y de hecho han celebrado con champán, y no es que me lo estoy inventando yo, hay vídeos, que han aprobado una pena de muerte especial para palestinos mediante la horca. Y es gracioso porque desde los nazis alemanes no había un país que tuviese una pena de muerte especial contra una raza específica. Y ahora han llegado los israelíes. Así que igual toca empezar, Entonces se los echan a ballenas asesinas, ¿no? las cruzadas contra Jerusalén las estoy empezando a ver bien, ¿eh? El tema específico, yo seguí la votación esa porque me interesa, ya les dije, yo estoy relacionado con la izquierda israelí. Y como leo todos los días Haaretz, entonces sí o sí sería, o sea, te enterás de todo lo que habitualmente no sale en la prensa occidental, pero te enterás. Y la diferencia de votos fue importante, y fue importante porque el gobierno consiguió el voto de un partido que tiene 9, 10 nada más representantes, pero son los que lograron en las tres lecturas, ellos denominan lectura a las sesiones de votación. En las tres lecturas, este partido representa el voto no de los abuelos que inmigraron ni de los hijos que inmigraron, sino de los que inmigraron en los últimos 12 años de Rusia. Concentra el voto de los rusos judíos. Yeah. Y estos rusos judíos, el partido, Lo mejor. Que la mayoría no son para nada anti-Putin, sino que en este intercambio de favores que se hacen, te dejamos traer los capitales, porque en otro lado te los vienen persiguiendo, o querés tenerlos más seguros, etcétera, y en todo este tipo de negociaciones, bueno, los últimos 12 años hubo una importante, más aún, es la principal inmigración más moderna que hay de judíos del resto del mundo a Israel. Y son todos rusos. Y claro, son rusos judíos, pero también son rusos. Esto es, tienen terribles problemas este partido, se la pasa peleándose permanentemente con el Ministerio de Educación israelí, porque en sus escuelas, obviamente es obligatorio, hoy en día es el idioma oficial de Israel, el hebreo.
El yiddish fue reemplazado a partir de la década del 50, del 60, salvo algunos sectores muy aferrados a la tradición que siguen insistiendo en hablar en yiddish, y que son de los países centrales de Europa. Pero los partidarios, las ONGs de este partido judío ruso, han montado escuelas en ruso para sus hijos. Y desde hace 12 años se vienen peleando, porque lo que se pretende desde el Estado israelí es que todos los niños, todos los chicos aprendan solamente hebreo, no ruso. Y estos siguen insistiendo y hasta el día de hoy no hubo quien les tocara la cola y tienen escuelas de doble escolaridad, la obligatoria por la mañana y a la tarde se imparten las clases en ruso. Esto como un detalle. Por el otro lado, y en función de estas lecturas así raras que hago, descubrí que hay una iglesia ortodoxa rusa inmensa, en el Golfo Pérsico, tan grande que entran adentro 20.000 fieles. Joder. Y entonces me puse a buscar las fotos y parecen esos palacios fantásticos de Medio Oriente o del Asia Central de la época, no sé, de Alejandro el Magno. Entran 20.000 tipos, pero sin mentira, no hay 20.000 ortodoxos rusos en los países del Golfo Pérsico, ojo, no, nada que ver con eso. Pero lo hicieron para 20.000 fieles. ¿Y cuál es la anécdota? Ahora no me acuerdo, es el tercer sultanato en importancia de Emiratos Árabes Unidos, el tercer emirato. Tiene un nombre raro. No es ni Abu Dhabi ni es Dubái, es el tercero en importancia. Entonces el sultán les donó, allá por el año 2006-2007, las tierras. La piedra fundamental se puso en el 2008 y fue para colocarla el que en ese entonces aún no era cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, sino solamente era patriarca de, entre comillas, no recuerdo ahora el nombre, de la administración interna de la Iglesia Ortodoxa, pero sería el equivalente a un obispado de una iglesia católica, ¿no? Era obispo solamente, ¿no? No era cardenal ni postulante a papa. Del patriarca Kirill, que hoy es el actual jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue el que colocó la piedra basal en el 2008. Se inauguró en el 2011. Yo me voy a dormir. Venga. Ya. Os dejo ahí. Buenas noches. Agur. Bueno, agur, Salgani. Lo más gracioso es que salió 40, 50 millones de dólares esta iglesia. Quien la financió eran ucranianos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Vaya, por Dios. Que son actualmente prorrusos y hoy no podrían volver a Ucrania. Correcto. Pero ellos la inauguraron en el 2012. Todavía estaba el amigo Yanukovych. Y ellos son los que hicieron la aportación y es la iglesia cristiana más grande que hay en todo el Asia, esa parte del Asia. Esto es como anécdota de color de las cosas que tienen los Emiratos del Golfo Pérsico, ¿no? No es que solamente te arman un mundial, una carrera de Fórmula 1 o una carrera de primer nivel de ciclismo, del mejor ciclismo europeo. También tienen este tipo de cosas como tener la Iglesia Ortodoxa rusa para 20.000 tipos. Que no están, claro. En Emiratos Árabes Unidos. Así que bueno.